¿Cómo estamos? Feliz año a todos. Nuestra primera reunión del año, nuevamente. ¿Cómo han estado? ¿Cómo los ha tratado el nuevo año? Bien, más o menos. Bien, qué bueno. Hoy es nuestra primera reunión del año y es una bendición poder estar aquí con ustedes, hermanos, exponiendo su palabra y, y verlos también, ¿no? Es una bendición el poder saber que están bien. Y ciertamente cuando viene un inicio de año, como que también viene cierta incertidumbre, ¿sí o no? De cómo van a estar las cosas, cómo va a pintar ahora la economía con los cambios en el vecino país del norte, con cosas que se están llevando en la administración aquí en México, nuestros gastos fijos como familia, que empezamos a ver cómo estuvieron nuestros ingresos el año pasado comparados a los planes que se tienen para este. Entonces empieza cierta incertidumbre, ¿cierto? Para algunos quizás no, o para algunos quizás más fuerte que otros, pero sí hay una incertidumbre por ahí de qué es lo que va a pasar con este inicio de año. ¿Cuáles son los propósitos que uno se pone también? ¿Cuáles son las metas a las que uno quiere llegar? La primera que ya todos, la gran mayoría conocemos, ¿cuál es? ¿Cuál es? Bajar de peso. ¿Sí? Porque ciertamente ahora con lo de las fiestas, que la Nochebuena, que el recalentado, que el tercer día otro recalentado y luego otro recalentado y después en Año Nuevo también y luego otro recalentado y ahora ya cuando estamos queriendo empezar a librarnos, no, ahí viene la rosca, cositas así por el estilo. Pero regresando al punto principal, sí hay cierta incertidumbre al inicio de año del saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que nos depara el destino, qué es lo que nos depara el futuro. Y digo destino por utilizar una frase común, ¿no?, que normalmente usamos. Pero sí hay cierta incertidumbre. Y la base bíblica que hoy vamos a usar para exponer su palabra viene precisamente cerca de lo que acabamos de leer con nuestro hermano Raúl, es en Deuteronomio. No es en el capítulo 4, sino nos vamos a ir al versículo 11. Pero sí en este pasaje, el pueblo de Israel también está con cierta incertidumbre, vamos a llamarlo de esta manera, porque estaban a punto de entrar a la tierra que el Señor años atrás les había prometido. Se lo prometió a los patriarcas, se lo prometió ya cuando estaban saliendo de Egipto, y ya después ahora sí que es el segundo intento para poder entrar, y no porque el Señor no nos los haya podido llevar, sino precisamente por la incredulidad y la rebeldía de esa generación que salió del pueblo de Egipto, es que tuvieron que hacer un segundo intento, ¿sí? Ahora viene este segundo intento y sí hay una incertidumbre en el pueblo por saber qué les iba a deparar, cómo iba a estar el lugar a donde iban a ir, qué pedazo les iba a tocar a cada uno como pueblo, como tribu, como familia, y después con quiénes se iban a encontrar, qué enemigos iban a tener, qué momentos complicados iba a existir entre ellos como pueblo, y después también contra sus enemigos. Hay una incertidumbre general en todo el pueblo. Pero Moisés empieza a hablarles de todas las cosas, y estoy tratando de ponerlos un poquito en contexto de lo que está sucediendo. Y si ustedes leen desde el primer capítulo del libro de Deuteronomio, Moisés está hablando con todo el pueblo. Los está hablando antes de cruzar el Jordán. Y está hablando con ellos, no, creo que dije un dato mal, omitan eso. Vamos a hacer de cuenta que no lo comenté.
No estoy seguro, entonces mejor omítanlo. Dice de este lado, ¿sí? Dice la escritura de este lado. Entonces, está hablando Moisés con el pueblo y les está trayendo a memoria tantas cosas que el Señor ya había hecho con ellos, de varias experiencias que ya habían tenido este pueblo. Entonces, ahora en esta porción que vamos a hablar, no detiene el discurso, pero no pudiéramos por cuestión de tiempo ver todo el discurso de Moisés. No es nada más eso, sino todavía continúa un poco más, pero sí es en donde Moisés empieza a hablar acerca de esta tierra a la cual el pueblo iba a entrar, ¿sí? Entonces, me acompañan, por favor, vamos a darle lectura en Deuteronomio, capítulo 11, versículos 1 al 12, por favor. ¿Ya estamos ahí? Deuteronomio 11, versículos 1 al 12. Y dice, bueno, ahorita les doy el título. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales, y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto y a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy, y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, cómo abrió su boca la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Versículo 8. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. ¿Ok? Y el título de esta enseñanza es precisamente esa última frase: desde el principio del año hasta el fin. Ese es el título de esta enseñanza. ¿Y qué les parece si me acompañan a orar? ¿Oramos? Señor, gracias te damos nuevamente, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos permites poder estar reunidos, Señor, para aprender de ti. Rogamos, Señor, que sea tu palabra la que nos confronte, la que nos ayude, Señor, la que nos aliente, que nos enseñe, Padre. Ayúdanos más a crecer en confianza hacia ti, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos ver tu fidelidad y tu misericordia, Señor, en todas las cosas, Dios. Gracias, Padre, por este tiempo y gracias por los oídos y los corazones de mis hermanos, Señor. Tu obra en ellos y que sea tu Espíritu Santo el que lleve, Señor, palabra de aliento, palabra de consuelo, Señor, a cada uno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces ya les dije el título, ¿verdad? Desde el principio del año hasta el fin. Ese es el título. No es parte de ninguna serie. Estamos viendo nuestra base bíblica de Deuteronomio 11, versículos 1 al 12. Les comentaba a grandes rasgos cómo estaba la situación ahí con el pueblo y cómo Moisés ya los estaba guiando hacia lo que sería esta nueva etapa. Y vamos al pasaje. Vamos a 11:1. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, versículo 1 nada más: amarás pues
a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. Y viene ahí una especificación, todos los días. ¿Ok? Si pueden, subrayen, si eso no les causa ningún conflicto, subrayen esa frase, todos los días. Todo lo que el Señor estaba haciendo para su pueblo ha sido para mostrar su amor, ha sido para mostrar su fidelidad. Y el Señor les está pidiendo que lo amen, en contraste con otros pueblos, con otros dioses que tenían la idea de un Dios enojado, que tenían que llevar algo para calmar la ira. En este caso, el Señor les está diciendo, ámenme. Yo no soy un Dios enojado, sino soy un Dios que está esperando que ustedes vengan hacia mí. Yo deseo que ustedes me amen. Y esta es una indicación, esta es una ordenanza, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas. Entonces, todos los propósitos, todo el propósito del Señor para el pueblo no iba en contra, en contra al amor de Dios hacia ellos. No iba a ir en contra. Siempre ha buscado el Señor mostrar su amor, mostrar su misericordia a través de diferentes situaciones y de diferentes cosas. Entonces el Señor está pidiendo a su pueblo que lo ame, pero también debemos ser conscientes de cuál es la siguiente frase: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas. Es decir, el amor y la obediencia hacia el Señor no van separados. Ay, alguien présteme un insecticida, traemos acá una mosca, la tosa. Dice la palabra del Señor, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas. Nuevamente, el amor y la obediencia no van separados. Incluso palabras del Señor Jesús, si me amas, ¿cuál es la condición? Guarda mis mandamientos. Entonces, lo mismo está aquí indicando el Señor. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas. Es decir, no van separados, van juntos. Pero está hablando que guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Todo lo que el Señor ya nos ha enseñado, lo que son diferentes cuestiones. No nos vamos a detener ahí porque es otro tema el que queremos abordar en esto. Ahora, conforme nosotros como creyentes, como hijos de Dios, vamos caminando con el Señor, se entiende que nuestros afectos, nuestras motivaciones van cambiando, ¿cierto? Es decir, si antes nuestro enfoque era solamente en las cosas materiales, conforme vamos creciendo en el Señor, nuestro enfoque empieza a cambiar y ya no nos vamos a enfocar tanto en las cosas materiales, sino ya más en las espirituales, ¿sí? No dice la Escritura que no estemos invirtiendo en cosas materiales donde se oxidan, se echan a perder, la polilla se los come. ¿Sí o no? ¿Sí ubican más o menos esa porción? Bueno, esa fue la palabra de José Luis habla hoy. Esa fue mi versión, pero más o menos. Entonces, cada uno de nosotros, conforme va caminando con el Señor, nuestras afecciones, nuestros deseos van cambiando. Y dice la Escritura en el Salmo 37 que deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cierto? Bueno, conforme uno va caminando con el Señor, las peticiones de nuestro corazón van cambiando. No van a ser las mismas de cuando nosotros recién nos convertimos al Señor, sino que ya empieza uno a pensar en los hermanos, empieza a pensar uno en la congregación, incluso nuestras oraciones van cambiando. En casa yo hablaba con una de mis hijas y decía, bueno, es que ahorita también, digo, gracias a Dios, ambas de mis hijas ya tienen sus propias familias, y yo les decía a ellas, antes de que ustedes tuvieran sus familias, yo oraba al Señor de cierta manera. Les pedía que el Señor proveyera para ellas, que les diera sabiduría, inteligencia, cositas así por el estilo, ¿no? Pero ahora que ya tienen sus familias, ahora las oraciones cambian también.
Empieza ahora uno a pedir ya no solamente por la vida del familiar directo, que en este caso es la hija, sino también ya por sus respectivas parejas, por sus respectivos trabajos, respectivas decisiones que van tomando, y empiezan a cambiar porque cada una de las etapas trae algo diferente. Entonces también cuando empezamos a caminar con el Señor, nuestras afecciones van a cambiar, nuestros deseos van a ir cambiando, y conforme vamos cambiando etapas, también los motivos de oración van cambiando, o al menos así debería de ser. Entonces, viene la siguiente indicación. Viene la siguiente indicación en el versículo 2. Y comprended hoy, dice la Escritura, y comprended hoy. Y el significado que podemos encontrar en la palabra comprended, o bueno, un sinónimo que pudiéramos encontrar es discernir. ¿Sí? Fíjense, disciernan bien lo que se les está diciendo. Comprendan hoy. Y les da una razón del por qué. Dice, comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová nuestro Dios. Es decir, toda esta generación que está a punto de entrar a la tierra prometida no es la misma generación que salió de Egipto. Algunos todavía no nacían y otros estaban muy pequeños. ¿Sí? No era la misma generación. Por eso es que viene esta especificación, porque no estoy hablando con vuestros hijos. Es decir, ustedes ya saben del poder de Dios. Dios ya les mostró que con Dios no se juega. Dios ya mostró su fidelidad, su misericordia, pero también ha mostrado su poder. Entonces ustedes son testigos oculares. Ustedes estaban ahí, ustedes pueden dar testimonio de todo esto. Toda esta generación fue testigo de todo eso. Y entonces, si lo tratamos de llevar a nuestras vidas, nosotros podemos ver ahora en retrospectiva, en todo este año que terminó, y toda nuestra vida atrás, no nada más este año, digo porque ahorita es la ocasión, pero si lo vemos en toda nuestra vida anterior, podemos decir que somos testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Sí? O sea, cómo hemos visto su cuidado, hemos visto su fidelidad, y que en todas y cada una de las situaciones aparentemente malas a nuestra vista, el Señor ha hecho algo bueno. Dios tiene ese don, hermanos, de que aún las cosas malas ante nosotros, Dios las convierte en buenas. ¿Se acuerdan cuando José hablaba con sus hermanos y les decía, bueno, porque ustedes pensaron así, para mal, para mí, pero Dios lo ha convertido en algo bueno? Entonces nosotros somos testigos de todo eso, de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Nosotros somos testigos oculares, y cada uno puede mencionar muchas cosas, diferentes cosas, de cómo el Señor ha obrado en sus vidas, cómo se ha manifestado, todo lo que nos ha dado. Entonces, cada uno de nosotros es testigo ocular, hermanos, presencial de muchas cosas en sus vidas. Y también habían notado ellos cómo el Señor también no se toma en juego la rebeldía. Y ahorita más adelante vamos a ver cosas interesantes que el Señor les trae a la memoria a través de Moisés para que el pueblo pudiera meditar en eso. Y dice más adelante en el versículo 2, dice que no han sabido ni visto el castigo de Jehová nuestro Dios, su grandeza, y empieza a mencionar varias cosas, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Si ahorita vemos la siguiente parte de esto que estamos leyendo, podemos separar estos dos sucesos, podemos separarlos en dos. En uno pudiéramos mostrar o pudiéramos ver la misericordia de Dios y el cuidado de Dios aplicada al pueblo de Israel.
Y en la otra parte podemos ver la disciplina de Dios también aplicada al pueblo de Israel. Están ambas partes, y de ambas cosas esta generación fue testigo. En esta parte, en esta primera parte, está hablando acerca de la misericordia que tuvo el Señor para con ellos, porque el Señor les prometió que iba a sacarlos de la esclavitud, y para eso tuvo que utilizar su poder y toda su majestad. Bueno, no toda, yo creo una minúscula parte de todo su poder para poderlo sacar de este lugar. Y entre más cerraba su corazón el faraón, más eran las muestras de poder del Señor. Entonces, y todo eso fue precisamente para poder mostrar su misericordia al pueblo y poderlos sacarlos de la esclavitud. Ahí está mostrando su misericordia el Señor. Y ahora viene la siguiente parte, a partir del versículo 5. Dice: y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar. Sigue hablando acerca de la misericordia. Y ahora viene esta parte: y lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliab, hijo de Rubén, cómo abrió su boca la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Les está trayendo a la memoria el suceso cuando se rebelaron en contra de Moisés y Aarón, ¿sí? Porque decían: no, es que el Señor puede hablar a través de cualquiera de nosotros, no nada más con ustedes. ¿Y quién los eligió? ¿Y quién los puso? Y empezó el pueblo a quererse rebelar en contra de ellos, sin saber que con quien se estaban metiendo no era con Moisés y Aarón, sino que era directamente con el Señor, porque el Señor los había puesto a ellos. Todo el pueblo, si ustedes recuerdan y hacen memoria, todo el pueblo tuvo la oportunidad de venir delante del Señor. Cuando dijeron: no, pues que queremos hablar directamente con el Señor. Claro que sí, les dijo el Señor, eso es lo que yo quiero, que venga el pueblo conmigo. Todo el pueblo tuvo la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, cuando escucharon el monte estremecerse y sentir la presencia del Señor, sintieron miedo. Dijeron: no, porque si nos acercamos vamos a morir. Y entonces dijeron: no, Moisés, mejor tú dale, tú avánzale. Y ahora se estaban rebelando en contra de lo que el Señor había determinado y había dicho, y se estaban metiendo directamente con el Señor. Algo similar a lo que pasó cuando más adelante el pueblo llega con el profeta y le dice: no, es que queremos un rey que nos gobierne como a todas las demás naciones, cuando el Señor quería algo diferente para ellos. Y que se entristeció el profeta y que le dijo el Señor: no te preocupes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. O sea, contra mí se están metiendo. Entonces el Señor no se toma a la ligera todo esto, hermanos. El Señor no lo deja pasar por alto, y dice que no dará por inocente al culpable. Y el Señor lo que hizo fue que abrió su boca, se tragó a todos, abrió su boca en la tierra, se los tragó a todos, y todos fueron testigos. El pueblo fue testigo de lo que el Señor hace a aquellos que se están quejando, a aquellos que están en rebeldía, a aquellos que no quieren que el Señor los gobierne, no quieren someter su voluntad al Señor. ¿Sí? Por una parte vemos la misericordia de Dios para el pueblo de Israel por la palabra de Él mismo, y después vemos la disciplina del Señor aplicándola a aquellas personas que necesitan ser disciplinadas. ¿Sí? Entonces todo esto lo trae a memoria, todo eso ellos lo sabían. Ellos fueron testigos de todo eso, les está trayendo a memoria todo esto. Y viene el versículo 7, vamos más adelante. Y dice en el versículo 7: más vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Nuevamente, trayendo a memoria todo lo que el Señor ha hecho, y especificando, llevándolo bien específico. Ustedes lo han visto. Estamos en el versículo 7 de Deuteronomio 11. Ustedes lo han visto, ustedes son testigos oculares. Ustedes estuvieron ahí, presenciaron todo eso. ¿Sí? Ahora viene la indicación nuevamente. Viene la indicación, viene la orden.
Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y aquí hay cosas interesantes, muy interesantes. La palabra guardad, no quise dar definiciones de esta palabra en el versículo anterior, sino quise ponerlo en esta parte por todo el contexto que trae este pasaje. La palabra guardad en sus usos es ciertamente, sí, guardar, proteger, es como poner una cerca alrededor de algo, como espinos, ¿sí? Ese es el significado correcto. Pero también dentro de los usos que tiene, viene el cumplir, el custodiar, pero también viene el ejercer, ¿sí? O sea, guárdalas en tu corazón, pero no son para que las tengas ahí en tu corazón y te llenes de información, sino para que las ejerzas, para que las lleves a cabo. Es cumplir, custodiar, ejercer, encargar, pero también viene el significado que es preservar. Es decir, las vamos a guardar nosotros, las vamos a ejercer, pero también nos vamos a asegurar de preservarlas y de asegurarlas para las siguientes generaciones. Tenemos que preservar las palabras del Señor, aplicarlas a nuestras vidas, asegurarnos de que se estén llevando a cabo, ¿sí? Y preservarlas. Este es uno de los usos y tiene más, nomás me quise enfocar en esos tres, pero tiene más significados. Pero sí, el sentido literal es guardar algo, como cercarlo. Y ahora dice, guardad pues, entonces ya dijimos que los vamos a preservar, los vamos a cumplir, los vamos a ejercer, y está hablando acerca de todos los mandamientos que el Señor les había dado, toda la ley, ¿sí? De cómo tenían que relacionarse como hermanos, cómo tenían que relacionarse con sus autoridades, cómo tenían que relacionarse como hijos de Dios directamente con Él, cuáles eran las autoridades religiosas en ese momento, ¿sí? Todo eso el Señor les tenía que enseñar. ¿Por qué? Porque toda la generación anterior, vamos a decirlo de esta manera, ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus corazones. Ellos seguían todavía con esa mentalidad de esclavos. Todavía seguían renegando y quejándose y mintiendo, porque decían, bueno, no, en Egipto teníamos tantas cosas para comer y teníamos abundancia. No es cierto, eran esclavos. Sin embargo, quisieron hablarle así al Señor pensando que el Señor no sabe cuál era la situación. Entonces el Señor les tuvo que dar toda esta ley y les tuvo que dar todas esas indicaciones, todos mandamientos, estatutos, para enseñarles de qué manera ahora se iban a comportar siendo hombres y mujeres libres. Y si lo aplicamos a nuestras vidas, somos hombres y mujeres libres para hacer la voluntad de Dios, que el pecado ya no gobierna en nosotros. Esa es la diferencia, o bueno, esa es la aplicación ahora a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, dice, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos. Nos vamos a fortalecer en eso, vamos a tomar fuerza de eso. ¿No le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Agarra fuerza de la gracia. Entonces nosotros nos vamos a fortalecer en esto. Dice, y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y el significado de la palabra poseáis, poseer, fíjense, está bien interesante esto, porque esta palabra sí efectivamente significa ocupar, pero con esta implicación, desalojando a los habitantes previos y poseer en lugar de ellos, ¿sí? O sea que todo eso significa en esa palabra cuando le dice van a poseer la tierra. Sí la vamos a poseer, pero hey, te traigo noticias, y hay alguien ahí y no te la van a poner fácil. Entonces en este año que viene también
nos vamos a encontrar con diferentes circunstancias, diferentes situaciones, diferentes retos en cada uno, pero ¿de dónde nos vamos a fortalecer? De todo lo que el Señor nos ha dicho, hermanos, de todo lo que el Señor ha establecido en su palabra. De ahí nos vamos a fortalecer. Ese es el propósito. Entonces, probablemente vamos a estar pasando por situaciones difíciles. Vamos a poseer, vamos a ponerlo de esta manera, vamos a poseer este año y todos los días que vengan, pero no va a ser fácil. Y no estoy hablando de triunfalismo, hermanos, estoy hablando de parte de la vida, parte de lo que es. Porque parte de la vida tenemos complicaciones, ¿sí o no? ¿O todos tenemos un lecho de rosas? No, la realidad es que no. Es parte de la vida. Va a haber situaciones complicadas, va a haber situaciones de enfermedad, va a haber situaciones de diagnósticos médicos que a lo mejor no nos van a ayudar o nos van a poner a temblar un ratito. A lo mejor situaciones en el trabajo, malos entendidos, relaciones, ¿sí? Pero regresando a esta parte, dice, entonces poseer efectivamente significa ocupar, y entre paréntesis, desalojando a los habitantes previos y poseer en lugar de ellos. Y también significa expulsar, ¿sí? Expulsar, sacar, pero para eso, para tomar posesión. Entonces, nosotros también, dentro de lo que es la palabra del Señor en nuestras meditaciones diarias, nos podemos encontrar con que empiezan a chocar los argumentos propios. Empiezan a chocar los argumentos. Eso que nos enseñó la abuelita o el abuelito y que ya lo vemos con la escritura y que decimos, no, pero es que pues esto no es lo que me enseñaron. Pues no, efectivamente. ¿Y qué es lo que vamos a abrazar? Lo que dice la palabra. Entonces vamos a sacar todo eso que está ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, que ya se hizo un muro, y ahora con su palabra vamos a ocupar ese lugar. ¿Sí? ¿Me expliqué? Ok, entonces, la situación para poseer la tierra no iba a estar fácil. Algunos enemigos eran muy fuertes y astutos, hermanos. Fueron víctimas de engaño en algunas situaciones, el pueblo de Israel. Pero cuando más sufrió el pueblo de Israel fue cuando o estaban alejados del Señor o no le consultaron, o que intentaron guardar ahí cosas y que lean su escritura, lean su Biblia, se van a dar cuenta de todo esto. Versículo 9. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de todo esto entonces? Versículo 9 dice de la siguiente manera: y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Ok, entonces, ¿cuál es el propósito? Para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres. Hermanos, la obediencia a Dios trae como añadidura, hermanos, la longevidad. Es una añadidura. No es una regla general, porque no somos eternos, pero sí podemos ver algunas vidas terminadas prematuramente por cuestiones de que hombres y mujeres que están en rebeldía y que dicen, no, pues yo voy a hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Y empiezan a entrar en desorden, en abusos. Y ahorita, por ejemplo, podemos ver muchas enfermedades a causa de vicios, cirrosis, ¿sí o no? Cirrosis, enfisema pulmonar, diabetes, ¿sí o no? No estoy diciendo que todo esto haya sido por desobediencia, pero muchos son consecuencias de eso. Mucho. Incluso crímenes pasionales de hombres o mujeres que han caído en adulterio y los han buscado y han acabado con sus vidas. Y no les estoy hablando de cosas que no se ven. Es algo que nosotros podemos encontrar en noticias, hermanos. Hombres y mujeres
que no han querido cuidar de su cuerpo. Eso es nada más un ejemplo para que nosotros podamos analizar, podamos meditar en todo esto y también saber de qué manera estamos cuidándonos. ¿Sí? Y ahora, sí me gustaría hacer la especificación. No todo se puede encerrar en la misma botella. No es, probablemente si estás pasando por una situación difícil, alguna enfermedad, no necesariamente quiere decir que estés en rebeldía o que no tengas fe. Porque también las enfermedades en este cuerpo que se va deteriorando son parte de la vida, hermanos. Y si en algo podemos ayudar como iglesia, para eso estamos también. ¿Sí? O sea, no quiero nada más que se queden con esa idea de que estás enfermo, estás en desobediencia. No es así. Pero sí podemos ver consecuencias de malas decisiones con relación a nuestro cuerpo que ahorita las podemos sufrir también. ¿Está claro el punto? ¿Sí? Ok. Ahora, está hablando también acerca de su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Miren, con respecto a la descendencia, lo que vean nuestros hijos hacer en nosotros, lo que vean nuestros hijos que nosotros hacemos, eso mismo ellos van a repetir. Si ellos ven que nosotros como padres nos estamos cuidando, somos agradecidos a nuestro Dios por todo lo que Él nos da y estamos cuidándonos, tratamos de llevar todo lo que ustedes puedan ahorita imaginarse con respecto a los cuidados al cuerpo, eso también lo van a hacer ellos. Eso también. ¿Sí? Entonces, va en consecuencia, hermanos, para que sean prolongados los días sobre la tierra. Dice, a ti y tu descendencia. Va en cadenita. Versículo 10. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. Miren, cuando ellos estaban en la tierra de Egipto y cuando estaban ellos ya como esclavos también, y antes de eso, que ellos tenían que cultivar sus propios alimentos. Pero en la tierra de Egipto tenían un gran río, ¿sí? Y en este río lo que ellos hacían era que utilizaban canales de riego, canales superficiales se les llama. Utilizaban canales de riego para desviar el agua del Nilo y hacer canales más pequeños. Entonces se piensa que esta expresión de que donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie era donde abrían estos canales y cerraban otros. Y al momento de que abrían o cerraban esos canales eran con barro, ¿sí? Eran con barro. Y al momento de que cerraban los canales con el pie compactaban esos bloqueos para que el agua pudiera irse hacia otros canales, dependiendo lo que estuvieran sembrando o dependiendo la etapa en donde estuviera su sembradío. Esto era lo que se hacía. Entonces sembraban la semilla con diferentes artefactos. Algunos piensan que eran algunos palos largos que hasta la fecha se siguen usando. Hacían el hueco en la tierra, dejaban caer la semilla y con el pie cubrían la semilla. ¿Ok? Esto era más o menos algo que hacían. Se sembraban, dejaban caer la semilla y la cubrían con el pie. Y cuando estaban con lo de los canales que les acabo de comentar, con el mismo pie compactaban ese barro para que el agua pudiera irse hacia los diferentes afluentes de los canales que ellos previamente ya habían hecho. Ahora, yo les pregunto, ¿hay algo de malo en eso? No es nada malo. En muchos lugares así se usa. En muchos lugares hasta la fecha se siguen utilizando los canales superficiales de riego. En muchos lugares. ¿Hay algo de malo? No. Se usa lo que está a la mano para poder obtener nuestros alimentos. ¿Sí? Entonces, pero ¿y entonces por qué el Señor les da esta indicación? Bueno, el Señor trae a la memoria todo esto, pero los trata de llevar a algo distinto a ellos como su pueblo. En el versículo 11 ya empieza a darles características. Dice,
la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Es decir, ahora lo que va a pasar es de que tú ya no vas a depender de lo que tenías allá en el Nilo, ¿sí? En Egipto. Ahora vas a depender de lo que yo te dé. Tu dependencia para tus alimentos y todo lo demás va a estar directamente relacionado conmigo, con el Señor. El Señor los está llevando a que se olviden de todo eso que tenían y ahora aprendan a confiar más en el Señor. Eso es lo que el Señor les está llevando. Ahora, ¿por qué la especificación de montes y vegas? ¿Ustedes creen que los montes son importantes? Les pregunto, ¿sí o no? Pregúntenle a nuestros hermanos del valle si los montes son importantes. Yo tuve la oportunidad de viajar de Loreto, y para los que conocen la carretera, me tocó una vez viajar de Loreto hacia el valle, ya saliendo de la sierra para llegar. Está una carretera muy recta y larga, de modo que se ve todo plano, hermanos, todo el valle. Y los que han estado en esos lugares saben de lo que les estoy hablando. Bueno, cuando ya empezamos a agarrar la recta hacia el valle, hacia Constitución, hacia Ciudad de Insurgentes, yo vi una nube así grande. Yo dije, no, se está cayendo un aguacero allá. No era agua, hermanos. Era una nube de polvo que estaba ahí en ese lugar. Yo dije, no es agua. Conforme yo fui llegando ya en la carretera, que ya fuimos avanzando, que fuimos llegando, era toda una nube de polvo. ¿Por qué? Porque naturalmente no tiene nada que ataje. No hay monte. Todo está plano, hermanos. Plano completamente. Esa es una protección natural. Entonces, por eso es importante los montes. Ahora, hace algunos meses, un poquito más de un año, tuvimos la oportunidad de visitar las ruinas de Monte Albán, allá en Oaxaca. Y el guía, Monte Albán está situado sobre una meseta alta. Está Monte Albán y luego están las llanuras y después están los montes otra vez. Y lo que el guía nos explicaba de todo eso, decía, si ustedes miran a su alrededor, verán que estamos rodeados de montes. Y entonces ya dimos una vuelta ahí de 360 grados y efectivamente, rodeado de montes, todo lo que es Monte Albán está rodeado de montes. Y él nos decía, imagínense que alguien quiera llegar a invadir este lugar. Dice, fácilmente los vigilantes de aquí de Monte Albán podían verlos a distancias larguísimas, dice. Entonces son las fronteras naturales que les dan seguridad, que los protegen contra las inclemencias del tiempo. Entonces son importantes los montes. Y esto es lo que el Señor les está diciendo. La tierra en la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas. Y lo importante, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Entonces, ahora el Señor les está llevando a que tienen que confiar más en el Señor. A que en esa incertidumbre en la que ellos estaban enfrentando, a la que pudiéramos estarnos enfrentando nosotros a este inicio de año, el Señor les está diciendo, confíen en que yo les voy a proveer. Confíen. Ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Prepararse. Porque no es de que ya cuando llegan las lluvias del cielo es de que ya tengo todo, voy a empezar a sembrar. No, desde semanas o meses antes ya la tierra se tiene que estar preparando, se tiene que estar aereando, se tiene que voltear, se tiene que preparar, se tienen que dejar surcos listos para que cuando empiecen a llegar las lluvias tempranas y las tardías podamos tener nuestra cosecha. La semilla se moje, empiece a germinar. ¿Sí? No es de que cuando ya llovió, ahora sí vamos a empezar a sembrar. No, es desde tiempo atrás. Cada uno tiene que hacer nuestra labor. Cada uno tiene que ir preparando nuestra tierra, es decir, nuestro corazón. Cada uno tiene que actuar. Y vámonos ya a las conclusiones. Versículo 12, por favor. Versículo 12. Dice, tierra de la cual Jehová tu Dios, ¿qué? Cuida. El Señor va a estar cuidando. De todo esto, hermanos, de todo lo que acabamos de leer,
de todo lo que acabamos de exponer, esta es la promesa más esencial. El Señor está cuidando. El Señor está ahí, sus ojos están puestos, cuidando. No hay nada que se salga de su soberanía, no hay nada que se salga de lo que Él quiere para cada uno de nosotros. El Señor está cuidando. Esa es la promesa más interesante en esta porción. ¿Sí? Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios. Siempre. Siempre están. ¿Desde el principio de qué? ¿Del año? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Entonces, nosotros podemos hacernos de esa promesa, hermanos, de que el Señor está cuidando nuestra tierra, de que el Señor están sus ojos sobre ella, y no es de que, ay, me descuidé, no, todo el tiempo, y dice, desde el principio del año hasta el fin. Desde que estabas comiéndote las uvas así, dando tus buenos propósitos, desde ese momento hasta que Él vuelva. Hasta el fin, hermanos. Desde que nos estábamos echando el recalentado del 25, desde entonces. Entonces tenemos que descansar nosotros en eso. Ciertamente la incertidumbre que tenía el pueblo de Israel no era ligera, hermanos. No era ligera. Tenían que enfrentarse a enemigos poderosos. Tenían que sacarlos. Así como nosotros ahora tenemos que sacar ciertas costumbres, formas de pensar, hábitos malos en nuestras vidas y confiar, preparar y preparar nuestro terreno confiando en el Señor, llámese su corazón, y que cada uno esté caminando de acuerdo a lo que Él quiere. Todos los días, hermanos, como vimos en el primer versículo, todos los días, guardándolos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos en pie?